Bienvenidos a Conversaciones en Economía. El día de hoy lo que vamos a hacer es analizar la derivación de la curva inversión-ahorro, IS, de tal manera que nos dé una idea de cuáles son las consecuencias de las políticas fiscales expansivas y restrictivas que pueda realizar un gobierno, de tal manera de afectar tanto la tasa de interés como el PIB. Dos cuerpos de gráfico. Uno es cómo vamos a determinar la demanda agregada. Aquí se confronta la demanda agregada con el PIB. Y este otro gráfico es para derivar la curva IS o inversión ahorro, que confronta tasa de interés con PIB. Eso es lo interesante, ver qué pasa con la tasa de interés, autoinvestos y disminuciones del PIB. Ahora, como ustedes pueden ver, acá en la demanda agregada hay una disectriz que está separada de los ejes por 45 grados, por lo tanto en cada uno de sus puntos se generan cuadrados de lados iguales. Por lo tanto, si son cuadrados de lados iguales, por ejemplo aquí, ese cuadrado tendría todos los lados iguales. ¿Qué quiere decir? Que en ese cuadrado la demanda agregada es igual al PIB. Por lo tanto, cada uno de sus puntos, el PIB es igual a la demanda agregada. Perfecto. Ahora, ¿cómo derivamos esta función? A través de la principal ecuación macroeconómica, que es demanda agregada, que es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Entonces, el consumo es esta parte. Consumo autónomo más propensión marginal a consumir más ingreso disponible. Voy a explicar estos conceptos. El consumo autónomo es el consumo cuando no tengo ingreso. Es decir, hay un mínimo. Independientemente de que yo no gane nada, tengo que seguir sobrellevando un tren de gasto, por lo menos en el corto plazo. Y estos gráficos keynesianos, de la cruz keynesiana, están basados en el corto plazo. Y cómo yo puedo incentivar o desincentivar la economía en el corto plazo, independientemente de su efecto en el largo. Entonces, el consumo autónomo es, por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo y tengo un hijo en el colegio, no lo puedo cambiar inmediatamente, seguramente va a ser en marzo. Entonces, bueno, me voy a conseguir plata, me voy a endeudar un poco, pero en definitiva va a seguir ahí. O una persona en situación de calle, gana cero, pero tiene que alimentarse, algo gasta. Puede que él no lo produzca, puede que alguien se lo dé, pero sin embargo tiene un consumo que es autónomo a su ingreso. Esa es la idea. C pequeño es la propensión marginal a consumir. Eso quiere decir que en la medida en que aumenta mi ingreso en un peso, ¿cuánto de ese peso se va a gastar? Si es 0,6 será un 60%. Y esto en azul quiere decir ingreso disponible. Bueno, esto es bastante lógico, ¿cierto? Si hay un consumo que depende de un consumo base que no depende del ingreso, más la propensión marginal a consumir de mi sueldo multiplicado por mi sueldo. Ahora, el ingreso disponible se compone de ingreso, lo que gano efectivamente, más lo que me da el Estado, que son las transferencias a través de subsidios, menos lo que me cobra el Estado, que son los impuestos que me cobra el Estado eh, en cada periodo. Aquí lo reemplacé, ¿cierto? Ahora, estos impuestos son de dos tipos. Uno es regresivo y el otro es progresivo. Regresivo, que también le dicen impuestos a los más pobres, porque no depende del ingreso. Eso quiere decir, el impuesto con barra arriba quiere decir que no depende del PIB, no depende del ingreso. A todo el mundo el IVA se lo cobran en 19%. Nadie te va a preguntar cuánto ganas para cobrarte el IVA. Puede ser una persona de calle que compró pan, persona en situación de calle que compró pan, y bueno, le cobraron el impuesto igual, a pesar de que no gana dinero. En las transferencias sucede igual, ¿cierto? No depende de la cantidad de dinero eh, de un país. Un país se puede endeudar para otorgarlo. Y en el caso de los impuestos progresivos, son los impuestos que dependen de la renta. Como por ejemplo, hay gente que está exenta de pagar el impuesto a la renta de una vez al año que se paga en abril. Y otras personas que no están exentas, porque son un rostro de televisión, por ejemplo, gana 40 millones de pesos al mes y va a pagar 40%. Esos son los extremos. Ahora, está también la inversión. ¿Ven? Aquí hay una I de inversión
Todos estos componentes son exógenos al modelo por el momento, es decir, no dependen de él, pero esta la vamos a dejar endógena al modelo y por lo tanto va a componerse de una inversión autónoma que no depende del PIB, más bien que depende de lo que se ha planeado en inversión, por ejemplo, minera en Chile, que a 50 años, menos una propensión marginal, perdón, menos un grado de sensibilidad de la inversión frente a variaciones de la tasa de interés. Mientras más grande es este B, que es este grado de sensibilidad de la inversión frente a variaciones de la tasa de interés, y esta es la tasa de interés, mientras más grande es, el país es más sano en el sentido que si aumentan las tasas, disminuye la inversión, si disminuyen las tasas, aumenta la inversión. Porque cuando los países están más o menos sanos económicamente, la inversión depende mucho solamente de la tasa, ya que todos los demás, la estabilidad política y económica de un país, su sistema de impuestos, ya están absolutamente claros y las reglas están claras. El país es estable. Sin embargo, cuando el país es inestable políticamente y económicamente, este número probablemente es bajo. Y eso quiere decir que aunque la tasa de interés varía mucho, la inversión no se va a mover. Entonces reemplazamos aquí en el amarillo el cuerpo de esta inversión y queda así. Luego podemos multiplicar y nos queda así. Ahora, si ponemos todos los autónomos al PIB o al ingreso en rojo, podríamos llevarlos todos a una sola variable. Esa variable la vamos a llamar A autónomo o gasto autónomo. Y queda ahí en rojo. Y dentro de la autónomo están todas esas variables. Ahora, nos queda bastante más simple la ecuación. Y esa es la ecuación de la demanda agregada. Hicimos una factorización por PIB, ¿cierto? Aquí, como este componente tiene 2 PIB, multiplicamos afuera, factorizando, y nos queda más simple. Este cuerpo lo podemos dejar al principio restando, y nos queda así. Ahora fíjate bien, esta parte, esta función, representa esta línea azul. Y esta línea azul, en el punto que toca o se cruza con la bisectriz donde el PIB es igual a la demanda agregada, cumple con esa norma. Se genera un cuadrado de lados iguales, por lo tanto la demanda agregada igual al PIB o ingreso. Y esa es la ecuación. Sin embargo, esta parte corresponde al intercepto aquí, con el eje vertical. Para saber la fórmula del intercepto hay que reducir el PIB a cero, reemplazando cero en la fórmula de demanda agregada. Entonces ahí nos va a dar cuál es el intercepto a la vertical. Por otro lado, si queremos determinar el equilibrio, ya vimos que en el cuadrado la demanda agregada es igual al PIB. Por lo tanto, reemplazamos en la función demanda agregada por PIB. Y como esa variable está acá adentro también, puedo despejarla. Puedo enviar todo este cuerpo al otro lado restando. Perfecto. Bueno, ahí puedo tomar el PIB, que es la Y, y factorizar. Genera esa expresión en amarillo, y si la paso dividiendo al otro lado, queda 1 dividido por esa expresión, que en definitiva es uno de los conceptos más importantes en economía, que es el multiplicador, que es igual a 1 dividido por 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos impuestos progresivos personales. El multiplicador es muy relevante en economía. Está compuesto por la propensión marginal a consumir y por el impuesto personal progresivo. Ahora, ¿qué significa? Significa que si yo aumento el gasto autónomo, que está compuesto por todas estas variables, transferencias, impuestos, gastos y exportaciones netas, todas independientes al ingreso o PIB, y van a estar ahí, y cualquiera de ellas sube, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en el PIB? El impacto que va a tener el PIB lo
lo refleja el multiplicador, porque el multiplicador en general es un número. Y hay veces que es más alto que otra. Puede ser 0,5, y eso quiere decir que un peso más gastado aquí va a reflejar un incremento de medio peso acá. O puede ser 1,5. Cada aumento de gasto aquí va a reflejar un aumento, cada aumento de gasto aquí en un peso va a reflejar un aumento aquí de 1,5 pesos. Por lo tanto, es la cantidad de veces que se multiplica el gasto autónomo. Es decir, cuando este aumenta, el multiplicador va a decir aumenta el PIB en 1,5, en 2 o en 3 veces. Por lo tanto, mientras más alto es el multiplicador, más impacto tiene ese gasto en el Producto Interno Bruto. Y ese es el equilibrio que está acá. Este punto exactamente está reflejado por esta ecuación. Bien, ahora, la Y-S, ¿cómo la determino? La determino de la siguiente manera. Tomo esta misma ecuación, pero en vez de despejar el PIB, despejo la tasa de interés. Ok, este cuerpo lo envío al otro lado, sumando. Perfecto. Ahora, esta I la envío al otro lado, restando. Perfecto. Luego, puedo dividir ambos cuerpos de la ecuación dividido por multiplicador por B. Y fíjate que aquí entonces se simplifica, porque al dividir esto por A más por alfa B, se simplifican los B, se simplifican los alfa, y al otro lado quedan divididos por alfa por B, estos mismos cuerpos. Pero se pueden simplificar. Y me queda así. Y esa es la curva Y-S. Ahora, para saber los interceptos, es decir, cuáles son las fórmulas de lo que cruza aquí y lo que cruza aquí, bueno, debería igualar a cero. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo disminuyo el PIB a cero, ¿cuánto vale la tasa de interés? Y para eso, en la fórmula de la I-S, reemplazo el cero en el PIB. Ahí está, cero. Y como ese cuerpo, al multiplicarse por cero, vale cero, me va a quedar solo este. Ahí está. Y este es el intercepto al eje vertical. La tasa de interés es igual a gasto autónomo partido por B. Y por otro lado, si quiero saber este, lo único que tengo que hacer es igualar a cero la tasa de interés. Y en vez de poner el cero en el PIB, lo pongo en la tasa de interés. Ahí está. Bueno, envío esto para el otro lado, ¿cierto? Si quiero dejar solo el PIB, bueno, ahí tengo que, para dejar el PIB solo, tengo que multiplicar por alfa por B en el numerador, de tal manera que en el cuerpo de la izquierda se simplifique alfa por B y deje el PIB solo. Por otro lado, en la parte derecha, al multiplicar por alfa por B, quedaría gasto autónomo por alfa por B dividido en B, y se simplificarían los B. Ahí me quedaría el intercepto a la horizontal. Y eso es el otro intercepto. Ahí está. Me salté un poco de paso porque tampoco había mucho espacio en la pizarra. Ahora, ¿cuál es la pendiente? Esa. Esa es la pendiente. Y fíjate que el otro cuerpo, este de acá, es el intercepto a la vertical. Está descrito, tú ya lo podrías poner directamente. Este es el intercepto a la vertical, esta es la pendiente, y deduces cuál es el intercepto a la horizontal. Ahí está. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Ahora lo